romper ese paradigma de la figura del supervisor, que no es la misma del ingeniero nuevamente, va a ser un gran desafío para todos los que participamos del uso de esta clase de contratos. Para el éxito del proyecto no basta solamente tener un buen contrato, tienes que gestionarlo correctamente. Y para mí, el que solamente el DAP se dedique a resolver controversias o disputas es desaprovechar todo el potencial que debería poder mostrar el DAP en un proyecto. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Delgado y junto con Víctor Velázquez les doy la bienvenida al podcast Ruta Crítica. Ruta Crítica es una iniciativa de Campos Arbitraje e Infraestructura, CAI, con el objetivo de aportar experiencias y generar valor en el mercado de la construcción. En el episodio de esta semana tendremos como invitado a Jorge Canales. Jorge es ingeniero civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de infraestructura en el país. Actualmente, Jorge es gerente de contratos del Consorcio Natividad Chinchero a cargo del desarrollo de las obras del Aeropuerto Internacional de la hermosa región de Cusco. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Víctor. Para mí es un gusto estar con ustedes y poder dialogar de la aplicación de contratos estandarizados. Extraordinario, Jorge. El tema que queremos tratar el día de hoy contigo es justamente el uso de los contratos estandarizados, concretamente el uso de los contratos FIDIC y cómo interactúan dentro de todo este ecosistema los diferentes actores que participan en el contrato. Quisiera empezar esta conversación abriendo la discusión con una pregunta marco y comentarte cuál es tu opinión en general sobre el uso de contratos estandarizados en el Perú. Me parece muy necesario el uso, la introducción de contratos estandarizados, debido principalmente a que estos contratos tienen como ventaja una posición equilibrada en cuanto a la asignación de riesgos. Esto hace que la parte que está en mejor condición de gestionar un riesgo sea la encargada de su gestión y busca, claro está, la colaboración entre las partes. Obviamente hay oportunidades de mejora y se debe buscar una mejor capacitación y conocimiento en los funcionarios públicos y en general en cualquier persona que intervenga en su aplicación. Jorge, dime, ¿qué desafíos encuentras con el uso de estos contratos estandarizados en la realidad peruana? Bueno, inicialmente, lo acabo de comentar, la capacitación, el conocimiento sobre su uso, sobre su aplicación, es, creo, lo más importante. Como son contratos que recién se están introduciendo, pues hay todavía una brecha por cubrir en cuanto a la capacitación y conocimiento de estos contratos. Sin embargo, adicionalmente a eso, un reto importante es poder concatenar el uso de estos contratos con la normativa peruana. En el caso particular de FIDIC, por ejemplo, hay un tema de caducidad que está pactado de alguna manera en el FIDIC, que el Código Civil, al menos en la interpretación de algunos civilistas, no lo permite. También, por ejemplo, el FIDIC te da la opción, hablando específicamente del FIDIC, de que el ingeniero tome decisiones sobre incrementos de alcance. Por otro lado, el Código Civil te dice que para que haya un cambio de alcance, que es finalmente un cambio en el contrato, tiene que haber una aprobación escrita del cliente y te permite hacerlo sin esa aprobación. Entonces, definitivamente, pues se tiene que poder llevar mejor todo el contexto de FIDIC a la normativa peruana. Extraordinario, Jorge. Hablando justamente de manera concreta en el ecosistema FIDIC, ¿qué aspectos positivos crees tú que se generan de la decisión de adoptar un FIDIC como el modelo estandarizado para ejecutar un proyecto? Que se pueda asignar claramente los riesgos y que la parte que lo pueda manejar mejor sea la encargada de gestionarlos, me parece importante. De por sí, el hecho de estandarizar ya te aclara y te da mayor claridad en cuanto a la gestión o al manejo contractual. Eh, y yendo específicamente al FIDIC, el FIDIC prioriza bastante el avance, ¿no?
No, el FIDIC busca de que mientras se resuelva una controversia que puede existir entre las partes, el proyecto siga. Y eso me parece que es importante porque prioriza pues la consecución del proyecto, que finalmente la intención o la preocupación de todos los actores. Y dentro de estos modelos que tiene FIDIC, ¿no? Pues tenemos pues el libro plata, ¿no? El Silver Book, el Red Book, ¿no? Y el Silver Book habla del EPC, ¿no? Y el Red Book habla de construcción. Y enfocándonos en este tema del libro rojo, ¿qué desafíos encuentras en el uso, por ejemplo, este libro en el mercado peruano? Bueno, lo primero que se me viene a la mente es que es, no sé si bastante común, pero pasa de que la ingeniería se desarrolla en un momento y la construcción se desarrolla en otro momento. Entre estos dos momentos ha pasado que ha habido cambios, podría haber cambios en la legislación, en la normativa aplicable, podrían ser las condiciones del terreno no las mismas que es cuando se hicieron los estudios, y eso presenta un reto, ¿no? Porque el contratista en un libro rojo se supone que simplemente llega a ejecutar una ingeniería que ya está terminada, ¿no? Entonces, hay formas de tener un mejor enfoque para esta fase temporal que creo que debería aplicarse más en los proyectos en el Perú. Lo otro que me parece retador es que, si bien es cierto, FIDIC es bastante claro en cuanto a cómo resolver las controversias, el mecanismo escalonado hace pues que la resolución no sea necesariamente rápida, pronta, más bien toma bastante tiempo. Y esto podría pues ralentizar algunas partes del proyecto. Y nuevamente, los contratos estandarizados recién se están introduciendo en el mercado. Entonces va a haber siempre la tentación del funcionario público de querer, si es que no ve algo claramente escrito en el contrato, apoyarse en la ley peruana de contrataciones, lo cual pues le quita pues todo el potencial que tiene un contrato estandarizado, ¿no? Hablaste ahora de problemas de la ingeniería, de un desfase, ¿no? Bueno, problemas de actualización. ¿Tú consideras que uno de los grandes problemas de los proyectos es la ingeniería? Yo creo, y obviamente eso lo digo desde mi visión como contratista, el más grande gap que existe en los proyectos de construcción de infraestructura es precisamente la ingeniería, porque muchas veces los expedientes técnicos tienen data incompleta o tienen data errónea. Pues si tú partes de una data errónea, creo que es más o menos previsible de que van a haber problemas durante la construcción. Entonces, eso me parece que se ve más acentuado incluso en proyectos que usen libre rojo, porque finalmente el contratista llega con la idea de que simplemente va a realizar la ingeniería que ya está terminada. Y suponiendo o asumiendo de que las condiciones de terreno son las que dice expediente técnico, ¿no? Extraordinario, Jorge. Una interrogante que siempre es un tema muy interesante discutir en un contrato FIC, sobre todo en el rojo, porque no en todos los contratos FIC tenemos esta figura, es el ingeniero, ¿no? ¿Qué es el ingeniero? Porque nosotros venimos de una costumbre muy arraigada, sobre todo en la contratación pública, de la figura del supervisor, pero el ingeniero no es el supervisor, es un agente muy diferente, ¿no? Y tiene ciertas particularidades porque es un agente que es contratado por el contratante, pero que a la vez debe ocupar un rol independiente, ¿no? Digamos, de las partes, y tiene poder de decisión muy importante como justamente para tomar determinaciones, ¿no? Entonces, tú como usuario del ecosistema FIDIC, ¿qué desafíos encuentras prácticos en la figura del ingeniero en la ejecución de un proyecto? Pues es verdad, o sea, el ingeniero asume roles de gerenciamiento del proyecto y en general del contrato. Eh, PIC habla de que el ingeniero debe tener un papel neutral, pero eso es complicado cuando el ingeniero es contratado y pagado por el cliente, ¿no? Entonces, e incluso el ingeniero puede tomar decisiones a nombre del cliente. Entonces, hay algunos, tal vez darle un poco más de libertad a tomar algunas decisiones, obviamente parametrando en qué rangos puede tomar una decisión el ingeniero sin necesariamente tener el visto del cliente. Otra posibilidad que se me ocurre, y estoy hablando en voz alta, estoy pensando en voz alta, perdón, que tal vez el ingeniero podría ser contratado por ambas partes, de manera de que no se sienta tan comprometido con
con el cliente, ¿no? O tal vez un contrato tripartito y se le paga a medias el fee. Y otra opción se me ocurre es que tal vez el ingeniero sea designado tal vez por el ICC o por otra entidad, de manera de que su reportabilidad final sea con esta institución, ¿no? Entonces va a sentir más obligación de ser siempre neutral y de tener un rol neutral en el contrato. Y sobre todo ahora que se nos viene un desarrollo importante de probablemente de contratos FIDIC en el Perú, romper ese paradigma de la figura del supervisor, que no es la misma del ingeniero nuevamente, va a ser un gran desafío para todos los que participamos del uso de esta clase de contratos. Desde Jorge, hablaste al inicio de la ingeniería, ¿no? La ingeniería para ti es uno de los grandes problemas que proyectos de construcción en el Perú. Y también ahora has hablado de la libertad, ¿no? Que debería tener el ingeniero. Me llevo al tema de la libertad ahora más bien que podría tener el contratista. Marco este libro rojo, por ejemplo, existe pues la cláusula 13.2, ¿no? Que te habla de la ingeniería de valor. Entonces, ¿tú crees que se debería profundizar más, o sea, o de repente entrar más a detalle, porque es una cláusula, ¿no? Acotada, ¿no? Pero que tiene ¿no? Su regulación, pero de repente, ¿tú crees que ahí se debería profundizar más a efectos de que el proyecto salga en óptimas condiciones? Definitivamente, porque esta cláusula te da la opción de poder tú sugerir, proponer mejoras a la ingeniería que ya está cerrada. Es importante que también parte de estas mejoras eh, incluyan estudios de campo que permitan de alguna manera actualizar lo que en algún momento se estudió durante la elaboración de la ingeniería. Y obviamente este estudio debería ser pagado por el contratante, ¿no? Para que haya también una correspondencia y haya una retribución por este trabajo. A mí lo que me queda claro es de que esta cláusula lo que debería tal vez definirse con más detalle es la responsabilidad sobre el diseño. Porque si tú como contratista propones una modificación y producto de esta propuesta busca poner en valor el proyecto, termina siendo responsable del riesgo del proyecto, que como contratista en un libro rojo no es tu riesgo, puede ser más bien un desincentivo para que el contratista busque ingeniería de valor, ¿no? Entonces ahí se tiene que hilar bien fino, me parece que la cláusula es demasiado general y debería haber un mayor desarrollo. Tema súper interesante el que tocan ambos ahora. Jorge, en tu opinión, ¿tú consideras, si te he entendido correctamente, que podría ser positivo la alternativa de incluir, por ejemplo, el reconocimiento de una actividad al contratista por la revisión de la ingeniería, haciendo la salvedad de que esa revisión no significa un traslado del riesgo, porque sabemos que en el libro rojo el riesgo de ingeniería es el riesgo del contratante, no del contratista, pero que si se incluye esa actividad podría ayudar, digamos, a mitigar o reducir los riesgos de problemas en la ingeniería durante la construcción del proyecto? ¿Creerías que eso sería una práctica saludable? Y definitivamente yo creo que es algo positivo y que de hecho eso puede tener un beneficio en el sentido de que si es que se detectan problemas en la ingeniería o en las condiciones de suelo, se va a detectar eso en una etapa temprana y no va a ser o no debería ser algo que durante la ejecución ralentice o paralice incluso algunos trabajos. Entonces, verlo desde el comienzo del proyecto da más oportunidad y tiempo para poder ver la forma de resolverlo técnicamente y de la mejor manera seguramente para la entidad. ¿Y tú piensas qué desafíos encuentras tú, o sea, en esta división que se hace de dividir la ingeniería por un lado y la construcción por el otro, ¿no? Respecto de qué desafíos encuentras de esta división? ¿No sería mejor, pregunto, optar por centralizar el riesgo y optar más bien en lugar de un libro rojo, un libro plata? O el amarillo, ¿no? ¿O el amarillo donde hay diseño y construcción? Y definitivamente, a ver, yo creo que si la operación y mantenimiento no son
una preocupación crítica del proyecto, lo mejor sería que hubiera un libro amarillo donde la responsabilidad y el riesgo de diseño y construcción recae en el contratista, ¿no? El libro plata me parece bastante útil para lo que son obras complejas y que van a requerir un mantenimiento y una operación prolongada, ¿no? Entonces, creo que en general lo que debería pasar es que el libro rojo se usara en proyectos que no son tan complejos. Tal vez, por poner un ejemplo, alguna entidad educativa que no tenga mucha complejidad o un centro de salud, una y mayor complejidad, ¿no? Y deberíamos buscar para proyectos con más desafíos libros amarillos o plateados. Hablábamos hace un momento, ¿no?, sobre la figura del ingeniero, Jorge, hablábamos de las diferencias que tiene con el supervisor. Y lo cierto es que esos contratos se vienen utilizando, si bien se utilizaban en el sector privado desde hace muchos años, ahora se están utilizando con mucha frecuencia, especialmente en el mecanismo de gobierno a gobierno, ¿no?, que como sabemos ya de por sí conlleva la participación de varios actores, ¿no?, como por ejemplo la PMO, que asesora al gobierno en el desarrollo de esta clase de proyectos de infraestructura tan importantes. En tu opinión, ¿consideras que es un desafío adicional a utilizar el ecosistema FIDIC el hecho de poner más actores, digamos, en el ecosistema, como la PMO, seguramente el equipo de supervisión interno que pueda tener el contratante, el equipo del contratante, el contratista, el DAP? Que participen tantas personas, ¿es un desafío especial en esta clase de contratos? Sin lugar a dudas, cuantos más actores tengas en un medio ambiente, lo que va a pasar es de que eh, por tendencia natural va a ser un poco más complicado llegar a acuerdos, ¿no? En ese sentido, claro, los gobiernos siempre van a tener una PMO, va a ser un asesor técnico de la entidad, pero ahí creo que de alguna manera se está duplicando funciones, porque hay una línea delgada entre lo que es la función de la PMO del ingeniero. Entonces, a veces se superponen las actividades o las actuaciones de uno y otro. Entonces, me parecería importante en los gobiernos ver la manera de no incrementar la complejidad para ponerse de acuerdo entre las partes. Jorge, hablemos ahora del DAP, ¿no? Los boards que participan en esta clase de proyectos y que se usan mucho en los contratos estandarizados en sus diversas modalidades, ¿no? Y las distintas variantes como el NEC o el FIDIC, ¿no? Y el aporte y el valor agregado que imprimen en un proyecto. Cuando hablamos de los DAPs, podemos hablar sobre todo también en FIDIC de una figura del DAP en cuanto a prevención de disputas entre las partes y versus también el rol del DAP en la solución de las sumisiones basadas en las diferencias que las partes no pudieron resolver. En tu experiencia, ¿cómo crees que podríamos aprovechar más la figura del DAP tomando en cuenta estos dos roles que tiene? Sí, Rodrigo, lo que pasa generalmente es que el DAP no desempeña de manera tan activa el rol preventivo que el ICC le asigna. Eh, y para mí, el DAP se dedique a resolver controversias o disputas es desaprovechar todo el potencial que debería poder mostrar el DAP en un proyecto. Ahora, eso también tiene pues unas condiciones o algunos aspectos a revisar. Para mí es importante, por ejemplo, el tema de conflicto de intereses. Se da en algunos casos de que se puede llegar a un caso de conflicto de intereses entre los miembros del DAP Muy interesante. y, y personalmente creo que también un aspecto importantísimo para el DAP, eh, y esto es obviamente una opinión, es que no necesitamos necesariamente que los miembros del DAP tengan experiencia en el tipo específico de proyectos que se está desarrollando, pero sí en la complejidad del proyecto que está desarrollando. Y lo hablo específicamente por el caso del proyecto en el que estoy, ¿no? Es complicado encontrar miembros del DAP con experiencia en aeropuertos, porque en el Perú en los últimos años no se han hecho aeropuertos, pero sí se han hecho proyectos complejos. Entonces, con con esa base, yo creo que sería importante también tener personas que pudieran tener
esa experiencia y con esa experiencia sugerir soluciones para para los diferentes problemas que van a surgir durante la ejecución de un proyecto. Mira, qué tema tan interesante el que comentas, porque justo revisando los modelos de contrato de una APP que ahora se está licitando de ferrocarriles, ¿no? Y uno revisaba la cláusula de solución de controversias y veía la propuesta del LAB y habían colocado en el modelo de contrato una exigencia de experiencia del miembro DAP vinculada estrictamente a experiencia en esa clase de proyectos. Y yo me ponía a pensar, ¿cuántos miembros DAP existen en el Perú con experiencia en ferrocarriles? Seguramente muy pocos, ¿no? Entonces, si a eso le sumamos algunos componentes como el conflicto de interés que nos comentabas, imagínate las posibilidades que se van reduciendo, ¿no? Entonces, me parece muy interesante la salida que nos planteas de repente no pedir de manera indispensable la experiencia en esa clase de proyectos, pero sí en proyectos de igual grado de complejidad. A mí también me parece importante de que no cerremos tantas las opciones con las que se pueda contar. Sí, por el contrario, me parecería más importante que cuando elijas al DAP se pueda garantizar un mix adecuado entre ingenieros y abogados, porque ambos actores son muy necesarios en un DAP. Un DAP tirado mucho hacia la parte técnica te descuida aspectos normativos o legales muy importantísimos también que un DAP pueda decidir. Justo hablando de esta función preventiva, ¿no? Que hablabas de un DAP, tenemos pues que, obviamente dentro de los roles que puede desempeñar un DAP puede estar el brindar asistencia informal o incluso también una función consultiva, ¿no? Porque el DAP también puede absolver consultas, Talleres. exactamente. Entonces, ¿tú crees que esta posibilidad debería ser pactada, o sea, anticipadamente cuando se suscribe el contrato para que una de las partes la pueda activar a su sola voluntad? Porque claro, lo que te dice la ICC es que es por acuerdo de las partes, pero una vez que se presenta la consulta o se presenta el problema es muy difícil en ese momento ponerse de acuerdo. ¿No sería, pregunto, no sería mejor hacerlo antes, o sea, con la suscripción del contrato? Definitivamente, Víctor, yo creo que lo mejor sería que eso esté pactado desde la firma del contrato, porque generalmente las entidades no suelen ver bien el aceptar una sumisión informal, ¿no? Ellos, al no tener un carácter vinculante, no lo ven necesario. Y si el ICC te restringe en todo caso la posibilidad de que haya acuerdo entre las partes, pues precisamente el papel consultivo al que te referías queda bastante reducido. Yo sería de la idea que una de las partes debería ser la que pueda activar esta consulta informal y si fuera necesario, si fuese necesario, incluso te podría llegar al caso de decir, bueno, los costos que sean derivados de esta sumisión informal los va a asumir la parte que haya iniciado el proceso. Si comparamos nuestra experiencia en el Perú entre el uso de estos contratos estandarizados FIC y NEC, hay una diferencia que me parece relevante en cuanto a la solución de controversias. Bajo las modalidades que estamos adoptando en el NEC, ¿no? Estamos posponiendo la controversia entre las partes en el uso del contrato NEC para luego de la culminación de la obra. Es decir, acabas el proyecto y una vez que termines el proyecto, discutimos todos los temas que teníamos en desacuerdo durante la ejecución del proyecto, ¿no? Si el DAP de repente desconoce una sumisión, yo dejo constancia de mi desacuerdo y ese desacuerdo recién lo materializo en una controversia sobre el final del proyecto. En los modelos FIIC que estamos utilizando, cuando los estamos aplicando, no pasa eso, sino que las partes tienen la posibilidad de, en paralelo a la ejecución del proyecto, iniciar arbitrajes que pueden ser más de un arbitraje por las discusiones que van teniendo y que pueden ser acogidas por el DAP en su momento, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, Jorge, al respecto de esta diferencia en el uso del contrato FIDIC en la solución de controversias y el modelo NEC? No, ambas tienen ventajas y desventajas, ¿no? Me parece importante que NEC, por ejemplo, busque que las controversias se definan al final del proyecto, porque de todas maneras, al haber una solución de controversias durante la ejecución, algunos recursos van a distraerse de la ejecución misma del proyecto. La atención también de algunos actores clave del contratista, del cliente, va a también distraerse al menos parcialmente en algunas horas, o sea, hacia este proceso de resolución de controversia.
Sin embargo, también a mí me llama la atención qué pasa cuando tienes controversias que son controversias grandes, que podrían afectar el equilibrio económico financiero, ¿no? Entonces, yo entiendo que en el caso de NEC se está utilizando regularmente la opción de costos reembolsables, entonces no debería llegar a ese punto. Pero en el caso donde no se esté usando esta modalidad, y creo que debería haber la opción de ir resolviendo. Y seguramente lo que podría hacerse también es establecer rangos y que permitan pues liberar las pequeñas controversias para que puedan ser definidas al final del proyecto. Y retomando un poco el tema de FIDIC, tú sabes, bueno, ahora se vienen pues grandes proyectos, ¿no? De la vía expresa Santa Rosa que conectará, ¿no? La Costa Verde con el aeropuerto, la misma carretera central, en donde por el gobierno que ha ganado se va a implementar FIDIC. Ya lo anunciaron además, ¿no? Así, FIDIC ya amarillo, anunciaron, rojo y esmeralda. efectivamente. Entonces, eh, se va a ya definitivamente se va a usar ese modelo. Ahora, evidentemente, eso supone desafíos, ¿no? Porque se va a construir la obra. Pero ¿crees tú que debería ya desde ya idearse un plan de cómo vincular un poco estos contratos con la operación y mantenimiento? Porque estas obras se van a ir construyendo, pero se tienen que operar, se tienen que mantener, ¿no? ¿Cómo crees tú que debería gestionarse esto? Bueno, es claro de que una infraestructura no solamente sirve para ser construida, sino sobre todo para ser operada durante muchos años, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de obras tan importantes, pues, como la carretera central o la vía expresa Santa Rosa. En este sentido, es muy conveniente, creo yo, incorporar operación y mantenimiento como parte de la responsabilidad en este caso ya no sería de un contratista, sino sería más de un concesionario. Eh, Además, estos proyectos pues deben ser parte pues de un planeamiento, de una organización territorial que lo relacione a un plan nacional, ¿no? Para que estos proyectos se hagan en el lugar correcto y en el momento correcto. Eh, hay también un libro FII que te permite pues incorporarla en la operación y mantenimiento, y creo que esto sería bastante positivo. La otra opción siempre va a ser, aunque no se va a poder usar en estos proyectos que mencionas, es una app, ¿no? Pero un G2G siempre va a ir por la aplicación pues de un contrato estandarizado, ¿no? Interesante, ¿no? De repente lo que se puede hacer es justamente lo que comenta Jorge, utilizar un libro como El Dorado que permite la operación y mantenimiento de las obras ejecutadas, y eso nos permitiría tener continuidad respecto de lo que se construyó y cómo lo vamos a mantener, ¿no? Sobre todo porque creo que lo más importante en un proyecto de infraestructura termina siendo cómo se mantiene en el tiempo, ¿no? Cómo brinda el Estado a los ciudadanos, ya sea con la colaboración del privado o directamente por decisión estatal, un servicio público de calidad, ¿no? Y tenemos que asegurarnos de que finalmente eso ocurra. Yo quisiera hablar ahora un poco de los principios dorados de FIDIC, ¿no? FIDIC tiene unos principios dorados que digamos que son las reglas básicas que deben cumplir todas las personas que participamos de la redacción, revisión de estos contratos estandarizados, para asegurarnos que no se altere el espíritu o la naturaleza de estos contratos, ¿no? Y a veces justamente cuando tropicalizamos, como llamamos estos contratos, caemos en pecado frente a estos principios dorados de FIDIC, ¿no? ¿Qué recomendaciones o qué consejos crees que deberían tomar en cuenta todos los que participamos, seamos asesores, contratistas, diseñadores, PMO, etcétera, del ecosistema FIDIC al momento de revisar un contrato, por ejemplo, y pactar las condiciones particulares respecto de las condiciones generales del modelo estandarizado FIDIC que se adopte? Creo que una de las mayores ventajas del uso de contratos estandarizados, y en este caso en particular de FIDIC, es que hay una correcta asignación y un correcto balance de riesgo. Entonces, si tú o si uno de los actores introduce cambios que alteren este balance, lo que están haciendo en buena cuenta es eh, quitarle ventajas al uso de estos contratos estandarizados. Eso va definitivamente a ser nocivo para el desarrollo del proyecto, porque va de alguna manera a modificar el aspecto colaborativo que debería ser el que prime entre las partes. Eh,
por eso creo de que lo más importante es que los principios dorados sean siempre la guía y lo que se siga en cuanto a la revisión del contrato cuando uno quiera hacer las condiciones particulares. De otra manera, estaríamos llegando pues a un contrato que se desvirtúa y que modifica el balance de riesgo que debería primar. Totalmente de acuerdo, ¿no? Sobre todo con el uso de estas condiciones particulares, ¿no? Que tienen la particularidad que tienen prelación sobre las generales. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de adaptarlo a la realidad peruana, de no redactar una condición particular que trastorne este equilibrio, ¿no? Que cambie la asignación de riesgos pactada en el contrato, porque claro, el modelo FIDIC parte de la idea de que el riesgo está asignado en quien mejor está en mejores condiciones de poder controlar el riesgo, ¿no? Eficiencia, ¿no? El Correcto. principio de eficiencia. Entonces, sin duda que eso es muy importante. Lo cual ahora nos lleva un poco a ver, porque hemos visto contratos FIDIC, ¿no? Pero hay otro tipo de contratos, ¿no? Que es también de índole colaborativo, ¿no? Que son estos contratos de alianza, ¿no? En donde intervienen todos los actores, ¿no? Está el diseñador, el contratista, subcontratistas, el propietario, ¿no? ¿Tú crees, Jorge, que estamos preparados para este tipo de contratos o crees que es muy pronto? Yo creo que es muy pronto, Víctor, porque estamos recién en la implementación y la introducción eficiente del uso de contratos estandarizados en el Perú. Creo que deberíamos tener un poco más de desarrollo de este tipo de contratos para poder iniciar proyectos con este tipo de acuerdos. En particular, creo que si lo que se necesita es empezar a probar si este tipo de acuerdos son beneficiosos, lo que deberíamos hacer es también ponerlo o usarlos en proyectos de complejidad baja. Tal vez una institución educativa no muy complicada, o un centro de salud de menor complejidad, porque a mayor complejidad, más actores van a existir y más difícil va a ser de que se lleguen a acuerdos, ¿no? Es lo que mencionaba previamente. Si hay más actores, es mucho más complicado que estén todos alineados. Entonces, en un contrato de alianza, pues no solamente tienes contratista, cliente, supervisor, sino tienes diseñador, tienes proveedores, subcontratistas, entonces va a ser mucho más complicado eh, o más retador que puedas llegar a un acuerdo y esto puede más bien ser nocivo para el proyecto. De repente sería mejor, pregunto, suplirlo con una correcta dirección del proyecto, ¿no? Una gestión de interesado, de stakeholders, ¿no? Aplicando un poco los principios ¿no? del PMBOK, ¿no? Podría ser de repente una mejor alternativa, ¿no? Sí, de hecho creo que esta gestión del PMBOK no está opuesta pues al uso de contratos estandarizados, entonces sería una muy buena idea poder complementar ambos enfoques en la ejecución de un proyecto. Hablábamos hace un momento de los principios dorados de FIDIC, ¿no? Y cómo esto nos sirve para marcar una ruta de no trastocar demasiado el modelo estandarizado que se escoge, ¿no? Decíamos también que la normativa de contratación pública ahora va a promover el uso de manera directa de contratos estandarizados. Siempre de alguna manera se pudo, bajo alguna excepción, ¿no? Y lo veíamos, por ejemplo, en todos estos proyectos financiados por el BID, que se solían utilizar contratos estandarizados, básicamente FIDIC, ¿no? Por el préstamo que venía del BID, pero ahora de manera directa, sin necesidad de que un ente cooperante haya dado un desembolso de fondos, sino que el Estado mismo podrá escoger si es que considera conveniente o no utilizar un modelo estandarizado para desarrollar un determinado proyecto. Esto puede ser provechoso, pero también puede ser desventajoso, riesgoso en ciertas cosas, ¿no? Y ahí un poco que quería abrir la discusión y entre los tres intercambiar ideas, ¿no? Creo yo que puede ser provechoso porque va a promover que todos nos capacitemos y que todos aprovechemos las ventajas que tienen estos modelos estandarizados, en donde justamente nos decía Jorge que la asignación de riesgo ya está trabajada, ¿no? Hay manuales de cómo se entienden los riesgos asignados en NEC, cómo se entienden asignados en FIG, etcétera, ¿no? Y uno, cuando tiene una duda, va a la caja de herramientas de todos estos manuales y dice, ok, esta es la manera correcta de interpretar la asignación correcta de este riesgo. Los grandes desafíos son: ¿estamos preparados para utilizar de manera directa, digamos, sin, por ejemplo, la ayuda de una PMO con experiencia en esta clase de contratos,
estos modelos no lo estamos, ¿no? ¿Qué pasa? Y ahí hay una gran incertidumbre de cómo van a conversar las reglas de la normativa de contratación pública con las reglas del contrato, los plazos de caducidad de la normativa de contratación pública con los plazos de FIDIC, ¿no? Tú nos hablas de la caducidad hace un momento, ¿no? Se me viene a la mente también la intimación para resolver. En FIDIC hablamos de 14 días, en Código Civil hablamos de 15 días. Estoy hablando del Código Civil, ni siquiera la norma de contratación pública, ¿no? Si hay una diferencia. ¿Qué va a primar? Prima la norma de contratación pública, prima el Código Civil, prima el contrato. Tema muy interesante. Entonces abro la mesa para quien quiera compartir su opinión de qué consejos, qué recomendaciones deberíamos tomar en cuenta ahora que va a ser más frecuente acogernos a estos modelos estandarizados. Creo que lo primero sería ver en qué casos es conveniente o beneficioso aplicar contratos estandarizados, ¿no? Porque con proyectos pequeños y de menor complejidad, tal vez no sea lo más conveniente, ¿no? Sí me queda claro que con proyectos complejos, retadores, y más aún con proyectos que van a tener una operación y mantenimiento por muchos años, lo ideal sería siempre aplicar contratos estandarizados. Pero también creo conveniente de que la aplicación sea progresiva, porque si finalmente no estamos como país preparados para el uso de estos contratos, no tenemos la suficiente capacitación o conocimiento, lo que va a pasar es que nos vamos a frustrar porque no vamos a estar aplicando correctamente los contratos y vamos incluso a pensar que los contratos estandarizados no sirven Ujú. y vamos a lograr Realmente eso. precisamente lo contrario a lo que hubiéramos querido obtener con el uso de contratos estandarizados. Para el éxito del proyecto no basta solamente tener un buen contrato, tienes que gestionarlo correctamente. Entonces, si no, de nada te sirve. Tienes que tener un equipo de administración estratégica del contrato que te sirva, que te apoye para poder dirigirlo, ¿no? Porque es dirigir un proyecto finalmente, ¿no? Caso contrario, por más que tengas el mejor contrato, los problemas van a aparecer. Exacto. Finalmente los contratos estandarizados son herramientas poderosas, pero para que logres la meta no solamente necesitas herramientas poderosas, sino también un ejecutor que esté en condiciones de usarla. Y eso es creo que el más grande reto que tenemos ahora mismo como país. Interesante lo que comentan, me lleva a algunas reflexiones como por ejemplo el liderazgo que debe venir por parte de los equipos de las entidades públicas. Si el Estado ya tomó la decisión de promover este tipo de contratación bajo modelos estandarizados, tiene que estar dispuesto también a capacitar a sus funcionarios públicos en el uso de estos contratos, ¿no? Y también a saber escoger las batallas, ¿no? Entendido de la buena manera, o sea, saber en qué casos vale la pena utilizar este contrato y en qué casos no, porque si es que, no sé, se me ocurre, en un proyecto de una municipalidad distrital se adopta la opción de utilizar un contrato FIDIC o un contrato NEC, que tanta preparación pueda tener el ecosistema del equipo justamente de ejecución de proyectos de la municipalidad sin querer desacreditarlo, sino simplemente decirlo porque hay momentos en donde vale la pena invertir en tener una oficina grande, que es la que se requiere para esta clase de contratos, de gestión de proyectos y proyectos en donde no. Entonces, ahí vamos a tener una serie de desafíos, todos los que participamos de la contratación pública, muy, muy interesantes que resolver, ¿no? Y esta línea muy delgada de cómo utilizamos los contratos. Hay muchas veces, hemos visto ocasiones de que entidades han tomado la decisión de utilizar contratos estandarizados que al final no han terminado siendo contratos oficiales, sino han terminado siendo los llamados contratos inspirados en FIDIC o inspirados en otro modelo, ¿no? Que al final terminan siendo tan diferentes que ya no sabes cómo leerlo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Sobre todo porque hay que tener cuidado para que después, por vía legislativa, no se esté retrocediendo, ¿no? Por ejemplo, pasó en su momento con los concursos de oferta, ¿no? Y el diseño y construcción, donde estaba dirigido para todas las entidades y después el Estado tuvo que retroceder, el legislador, y lo restringió para solamente las entidades de gobierno central, ¿no? Porque vio que los gobiernos locales y regionales tenían problemas para gestionar ese tipo de contratos, solamente permitían, el concurso de oferta ya no estaba para ellos, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado, un poco en la línea de lo que mencionaba Rodrigo, ¿no? Hay una brecha importante en cuanto a conocimiento en general de los funcionarios públicos, ¿no? Y
como ustedes dicen, eso es más notorio en algunas instituciones o gobiernos locales, ¿no? Entonces, eh, pretender de que un gobierno local tenga ahora mismo la capacidad de poder utilizar correctamente contratos estandarizados es desconocer la realidad del país. No quisiera solamente centrar en los funcionarios, sino creo que también todos, ¿no? Y hago una autocrítica de todos los agentes que participamos en el sector construcción. O sea, los constructores, los diseñadores, los supervisores, los asesores como nosotros, también tenemos que capacitarnos y también tenemos que familiarizarnos con estos contratos. No basta solamente con la experiencia que podamos tener, que probablemente puede ser bastante, puede ser importante, sino que también hay que familiarizarnos con el entendimiento correcto de estas figuras para no permitir justamente que se trastoquen y transmitir y compartir todo este conocimiento. Ese es justamente uno de los objetivos del podcast que estamos iniciando. Jorge, muchas gracias por tu participación en Ruta Crítica. Creo que ha sido una conversación bastante interesante y que va a aportar valor para el mercado, que justamente es la intención que tenemos todos en CAI, y sabemos que tú también la tienes, por eso es que estás acá, porque valoramos mucho tu experiencia y tu conocimiento. Queríamos que llegue a más personas y se pueda compartir a través de este podcast. Quisiéramos cerrar con 3 preguntas breves, ya dejando un poco el tema fix, sino hablando más bien con tus canas, con tu experiencia de vida, ¿no? como ingeniero y participando de proyectos tan importantes. La primera pregunta que quisiera hacerte es, ¿qué consejo le darías a alguien que no se puede estar escuchando, que recién está estudiando ingeniería o acaba de terminar la carrera de ingeniería? ¿Qué recomendación le darías? Y claro, Rodrigo, para mí la ingeniería civil es una carrera hermosa, muy bonita y que tiene muchos aspectos, cubre muchos aspectos, tiene varias vertientes por no desarrollarse. Entonces, yo creo que lo principal sería que esta persona pudiera definir por qué lado de la ingeniería civil se quiere desarrollar y cuando ya defina qué lado se quiere desarrollar, desarrollarlo con pasión. Hay muchísima gente que conozco que ha encontrado en la carrera pues el ambiente necesario que para poder sentir que está aportando hacia el desarrollo del país. Y eso no digo que no sea así en otras carreras, pero creo que en la ingeniería civil se percibe bastante de manera tangible que hay un aporte al país al hacer un proyecto, al hacer un puente, un hospital, una vivienda multifamiliar, y estás aportando al desarrollo del país. Mira, ahí coincido contigo. Tú sabes que eso es un comentario muy personal, pero creo que uno de los mayores réditos que, siendo yo sin ser ingeniero, sino siendo abogado, de participar en el ecosistema del mundo de la construcción es cuando veo un proyecto terminado y reconozco que yo he participado con un granito de arena pequeño, mediano, grande, pero en la consecución de los objetivos de ese proyecto, ¿no? De ese aeropuerto, de esa carretera, de ese puente, de esa institución educativa que va a llevar educación, esperemos, de calidad a un montón de alumnos y alumnas, ¿no? Esa es una de las cosas más bonitas de los que participamos de la industria. Justamente hablando de la industria y en esta época en donde los cambios vienen siendo bastante rápidos, a pasos agigantados, ¿no? Lo conversaba la otra vez con unos amigos, ¿no? Hemos pasado de la época del boom del internet, bueno, yo por allá no lo he vivido tanto, ¿no? Pero lo he conversado mucho con mis papás, toda esa transición. Y ahora estamos en el cambio de la inteligencia artificial y todas estas modificaciones. Muchos avances también, robotización, por ejemplo, en el desarrollo de la construcción. ¿Cómo ve Jorge Canales el sector construcción en los próximos 5 años? Por el tamaño de los proyectos, seguramente van a haber algunos actores extranjeros y lo que tendría que primar es la transferencia tecnológica, ¿no? Hay mucho proyecto que va a requerir de soluciones diferentes, de soluciones innovadoras, y eso también va a hacer que el mercado interno o el sector construcción peruano se desarrolle, ¿no? Porque eh, lamentablemente la construcción es uno de los sectores que más se ha demorado en implementar algunas tecnologías, como por ejemplo lo que comentábamos de robótica, de inteligencia artificial, pero creo yo que al haber estos proyectos tan grandes, donde van a tener de todas maneras que haber algunos participantes extranjeros, la transferencia tecnológica va a ser importante y tenemos que estar preparados para ello.
Es una oportunidad, ¿tú crees, también para los contratistas locales, entonces? Por supuesto, van a haber proyectos en los cuales seguramente van a trabajar en consorcio, en alianzas, y siempre, pues, en estos casos, esa transferencia de conocimiento se da, ¿no? En mayor o menor medida y según el tipo de proyecto, pero se va a dar seguramente. Para terminar el capítulo tan entretenido que hemos tenido en esta oportunidad y que espero que se repita, Jorge, más adelante, quería preguntarte si es que hay algún consejo, alguna recomendación que en el pasado te dio un antiguo jefe o un mentor que tú viendo en retrospectiva hayas sentido que te generó mucho impacto positivo, ¿no? Y claro que sí, un jefe mío me dijo casi cuando ya estaba iniciando de que cada cosa que yo elaborara y terminara, debería de alguna manera tener mi firma, o sea, debería llevarme a sentirme satisfecho de lo que había hecho, ¿no? Me decía, oye, si algo lo vas a terminar, pero al final no te sientes satisfecho del resultado que has obtenido, el producto que estás obteniendo, lo mejor es que, oye, pidas que te den un poco más de tiempo para hacerlo, pero cada cosa que hagas tiene que dejarte satisfecho. Tienes que sentir que has hecho lo que tenías que haber hecho y sentir que estás aportando a la institución o a la entidad de la. Te has dejado todo, digamos, el 100%, digamos, en el Claro. trabajo. La satisfacción del deber cumplido. Correcto. Siempre, todo momento. Ah, qué interesante. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado o que nos han visto en las plataformas de YouTube, Spotify y otras. Como comentábamos al inicio, estamos lanzando este podcast para aportar desde nuestra experiencia en CAI y con invitados con muchísima experiencia en el sector, aspectos positivos y propuestas de mejora para el desarrollo del sector construcción en el Perú. Eh, por favor, suscríbanse a nuestro canal, continúenos sintonizando, que se vienen capítulos muy interesantes, así que los esperamos en un siguiente episodio de Ruta Crítica. Muchísimas gracias, cuídense todos.